Listo, vamos a mirar el control de recorridos, ¿sí? Del motor de paso, pero esos recorridos ya están dados, es en función de vaya hasta tal posición. Esto es muy útil para hacer rutinas de posicionamiento, o sea que queremos que el motor esté en una posición y avance hasta X punto, luego avance hasta X otro punto, se retroceda hasta otra posición, ¿sí? Entonces hacemos que el motor haga avances programados específicos. Una estrategia de programar es tener una tabla, ¿sí? O en este caso un vector, o sea, un conjunto de datos que tiene las posiciones, o sea, la posición 0, la posición 1, la posición 2, y así tener a qué origen va llegando, a qué posición va llegando cada vez, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que, de nuevo, que se envían unos pulsos y una dirección, ¿sí? Al motor para que esto haga que el motor gire determinada cantidad de pulsos en un sentido para llegar a una posición o gire determinada cantidad de pulsos en otro sentido. Por ejemplo, queremos que avance inicialmente, digamos, 100 pulsos hacia adelante, luego que avance 50 pulsos hacia atrás, luego que avance 200 pulsos hacia adelante, ¿sí? Luego que avance 100 pulsos hacia atrás y sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahora, una recomendación es que usemos un sistema con el 0, ¿sí? Que el 0 sea diferente de 0, ¿sí? Suena curioso, ¿sí? Y es lo siguiente, digamos que nuestro 0 sea igual a 1000. ¿Eso qué implica? Eso implica que si le decimos 1100, quiere decir 100 pulsos hacia adelante. Si le decimos 950, entonces estamos diciéndole que es menos 50. Si decimos 1200, estamos hablando de váyase, ¿sí? ¿Cuántos pulsos hacia? Sí, que se vaya 200 pulsos hacia adelante. Y si decimos 900, le estamos diciendo que se vaya 100 pulsos hacia atrás. O sea, la relación sería que este valor, ¿sí? O sea, la cantidad de pulsos, en este caso la cantidad de pulsos, sería el set menos 1000, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Si nosotros, 1100 menos 1000 me da 100 pulsos, 950 menos 1000 me da menos 50 pulsos, 1200 menos 1000 me da 200 pulsos y 900 menos 1000 me da menos 100 pulsos. Entonces, de esa forma, podemos hacer que un motor avance, ¿sí? Avance a unas posiciones predeterminadas. ¿Cómo sería la conexión? La conexión viene siendo la misma que habíamos revisado, o sea, ¿en qué conexión habíamos revisado? La conexión en la cual el autómata programable está conectado a su respectiva fuente que alimenta. El autómata, sí, tenemos una fuente de 5 voltios que alimenta el común de las salidas, sí, las cuales van a manejar respectivamente los pulsos y la dirección con respecto a qué, a una conexión que viene a tierra, ¿sí? Y esa conexión es el común de las entradas donde va a haber una orden de start y una orden de stop. La orden de start es la que dice cuándo empieza el, el programa a recorrer las posiciones y la orden de stop para que, digamos, pare en un momento determinado por cuestiones de seguridad. Entonces, vamos a ver cómo sería ese programa en el automata programable. Vamos a hacer un nuevo programa para ilustrar este caso. Entonces decimos que existe una orden de start y existe una orden de stop. Y conectamos estas dos órdenes a la entrada de la tarea. Existe una salida de pulsos y una salida de dirección. Las conectamos las dos salidas a la tarea también y vamos a mirar la secuencia. Entonces, lo primero es que nosotros decimos que tenemos también unos set points. Entonces, cogemos la variable setPoint1, ¿sí? Vamos a decir que este es el set posición, ¿sí? Y decimos que tiene, que no es un escalar, sino un arreglo, o sea, va a tener cuántas posiciones, digamos que va a tener 4 posiciones, ¿sí? Y que la primera posición vamos a editarlo, clic derecho, editar tabla, entonces la primera da 1100 y le damos a esta flechita hacia abajo para que acepte el valor, la segunda 950, la tercera 1200 para que avance 200 pulsos y la cuarta 900. Estos son movimientos relativos. ¿Qué quiere decir relativos? No son posiciones absolutas a las que debe ir, sino cuántos pulsos queremos que avance, ¿sí? Entonces le decimos aceptar y conectamos esa variable a la tarea. Entonces ahora le decimos, entonces este programa tiene varios estados. Un estado en que está
en que puede estar avanzando, ¿sí? Un estado en que puede estar retrocediendo, vamos a poner un estado de retroceder, y un estado en que está, digamos, está avanzando el paso, o sea, vámonos, siguiente etapa. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto cuando el programa, ¿sí? Avance, va a ir recorriendo los diferentes pasos, ¿sí? Del programa, pero debe tener un contador, llamémoslo, el indicador de etapas que nos diga en qué etapa está avanzando. Inclusive, le indica etapa. Entonces, de esa forma, sabríamos en qué posición va. Tan pronto como leen Start, él viene a buscar, ¿sí? Debe buscar, tan pronto como leen la orden de Start. Como la orden de Start es una orden de inicio, tratemos de trabajarlo con la función de flanco para que no esté haciéndolo todo el tiempo, sino solo cuando leen la orden. Entonces, en ese caso, debería estar el indicador de etapa, debería estar todo el tiempo en el valor 0, o sea, para arrancar desde la primera posición. Entonces, en este caso debemos tomar el valor, ¿sí? Y determinar si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. ¿Cómo se determina esto? Se determina de esta manera, ¿sí? Si le hacemos esta condición, la posición, sí, de las posiciones, la que está indicando la etapa, ¿sí? Si es mayor o igual a 1000, entonces vamos hacia adelante, pero en caso contrario, iríamos hacia atrás. Entonces podemos colocar y copiamos esta condición, la pegamos acá y ya no es si mayor o igual a 1000, sino si es menor que 1000, ¿sí? Entonces, en este caso, miren una cuestión muy importante. Debemos colocar la función de salida hacia el motor de paso, pero, ¿sí? Pero aquí ya la cantidad de pulsos, ¿sí? Son los que la etapa determine. Para ello, ¿cómo calculamos la cantidad de pulso? Vamos a usar una función que se llama encontrar el valor absoluto. Esa función se encuentra en las funciones de control y se llama AFSDIF. ¿Qué hace ella? En una variable vamos a coger la variable local A, vamos a colocar, ¿sí? El set post, ¿sí? Menos 1000. Entonces decimos en la variable local A, colocamos el set post que esté apuntado, ¿sí? Aquí donde está este 4, le damos clic y escogemos el indicador de etapa. Entonces, sí, entonces, cada vez, ¿sí? Entonces, el indicador de etapa, ¿sí? Nos va a decir, vamos a comparar esa variable con el valor, ¿sí? 1000. ¿Qué va a hacer esta función valor absoluto? Nos va a calcular en la variable local a tarea la diferencia entre la posición actual que se quiere y 1000. Entonces nos va a entregar en valor absoluto este local A. Y esa es la cantidad de pulsos que le vamos a decir que se envíe. Bueno, variable especial del local A. Entonces vamos a enviar esa cantidad de pulsos. Y lo importante ya no es que sea A. El contexto no debe ser always, no es todo el tiempo, sino iniciando el estado. Tan pronto como iniciemos este estado, debemos enviar esa cantidad de pulsos hacia el motor de paso. Entonces esta orden se le envía al sistema operativo para que mande esta cantidad de pulsos a esta velocidad. ¿Y cuándo sabemos que ya llegaron? Cuando la variable pulsos sea igual a 0. Entonces es porque ya esta función que entrando a este estado, sí, envió todos los pulsos que decía en local tarea A. Y regresamos para tomar el siguiente paso. Enseguida miramos cómo tomar el siguiente paso. Ahora, esta misma maniobra se pega en retroceso, pero decíamos que teniendo en cuenta también que en este caso la dirección debe estar en on, ¿sí? O sea que el motor va a ir hacia atrás, aquí va a ir hacia adelante. Y lo mismo cuando los pulsos lleguen a ser iguales a 0, en ese caso, ¿sí? Ya quiere decir que terminó el movimiento. El motor terminó de avanzar o de retroceder lo que se necesitaba y está listo para el siguiente paso. Ahora, ¿cómo hacer para avanzar al siguiente paso? Entonces, nosotros podemos decir, tan pronto como estemos en este estado, miren que él va a determinar varias cosas. Primero, si va a determinar si es hora de avanzar, ¿sí? O retroceder, ¿sí? Entonces nosotros podemos decirle en este estado, en estos estados o acá en este, que avance el indicador de posición. Entonces para ello debemos tener un estado que nos permita avanzar
por la posición. Vamos a agregar ese estado en este caso, ¿sí? Y esta transición le cambiamos el destino hacia ese estado y vamos a hacer lo mismo con esta otra, ¿sí? Y le cambiamos el destino hacia este estado que es el estado de, ¿sí? El estado que es cuando los pulsos llegan a 0 y es el estado de avanzar, ¿sí? El estado de avanzar y aquí tenemos el estado de listo. Entonces, tenemos aquí vamos a decir, entonces, a ver, pongamos este estado y ¿cuál es la condición? Entonces, repasando, tenemos, se dio start, pregunta si calcula el valor absoluto y determina si se va hacia adelante o si se va hacia atrás. Y tan pronto como termine de ir hacia adelante o de ir hacia atrás, ¿sí? Entonces avancemos, si avanzamos el indicador, o sea, este indicador sobre el signo igual, le damos clic y aquí dice incrementar, lo incrementamos en 1. Y si ese indicador de etapas todavía es menor que 4, si es menor que 4 quiere decir que todavía no hemos terminado el programa, pero si ese indicador ya es mayor o igual a 4 quiere decir que hemos terminado. Vamos a pasar esto por acá. Si ese indicador es mayor o igual a 4 es porque ya el programa terminó. Entonces ahí tenemos aquí tenemos, cada que los pulsos sean iguales a 0, si todavía no se han avanzado las 4 etapas, va y lee el siguiente paso y determina si avanza o retrocede. Y cuando ya se llegó a 4, se viene a el reposo. También se viene a reposo, ¿sí? En cualquier momento que pulsen el stop, ¿sí? Entonces ahí tenemos la secuencia completa que nos maneja el control, sí, basado en un programa. O sea, el programa va a ir a las diferentes etapas, sí, de acuerdo a lo que se establezca en la programación. Y esta programación puede ser editada localmente o puede llegar desde un HMI local, desde un HMI conectado por Modbus, desde una SCADA, desde internet. O sea, puede ser programado este control desde muchos medios remotos. Eso es lo interesante de usar esta variable de ajuste, ¿sí? En forma de vector para indicar cuántas etapas. Podríamos inclusive tener una variable que diga cuántas etapas son y otra que tenga las etapas mismas. Entonces, de esa forma se hace ese control.